Gracias. Con ustedes, Judy, muchas gracias. Adelante, Judy, por favor. Bueno, me dejaron 1 hora, así que tengo que hablar rápido y en serio me encanta tener la posibilidad de hablar con ustedes. Lo que voy a hacer es más que nada introducirle las raíces del cristianismo. Muchas veces nosotros, al no tener las raíces, llegamos a una conclusión que la realidad que vivimos es la absoluta y sin tener la posibilidad de profundizar, perdemos algo muy importante y son las raíces del cristianismo. Y lo que vamos a hacer en la próxima hora es entender de dónde nace el cristianismo. Y no tanto el cristianismo como me gustaría llamarlo el mensaje de Jesús. Jesús no funciona en un vacuum y eso lo tenemos que tener muy claro. Si yo ahora, por ejemplo, estoy enfrente de ustedes y soy la persona más interesante del mundo y les voy a hablar 1 hora entera de budismo, ¿está bien? Ok, bueno, me van a escuchar, puede ser que yo sea interesante, pero después de la charla cada uno sigue a su camino, ¿verdad? Este no es el camino para llegar a ustedes. Si mi meta es introducirles a un camino que yo creo que es el correcto, yo debería entenderlos a ustedes, entender la sociedad, la religión, el ambiente y hablarles a ustedes en una manera que los toque a ustedes. Si yo puedo lograr tocarlos a ustedes a través de la mentalidad, sociedad y religión de ustedes, puedo generar un cambio en ustedes. No los estoy lavando la cabeza. Eso es exacto lo que Jesús hace. Jesús no nace y funciona en una burbuja. Jesús le habla a judíos en una mentalidad determinada, con problemas determinados, con problemas políticos determinados, y si queremos realmente profundizar el mensaje de Jesús, no lo podemos hacer sin entender quién es el judío, a qué judío le habla, de qué sufre ese judío y en qué época, en qué geografía y en todo. Entendiendo esa base, nos va a hacer entender uno de los mensajes más lindos escritos en la historia que hasta hoy en día lo vivimos y es el mensaje de Jesús. Y eso es exacto lo que quiero que hagamos en el próximo tiempo y es entender las raíces. Y no solamente entender las raíces, sino más que eso. Al entender las raíces entendemos la belleza. Y es una belleza que no tiene fin. Y no solamente eso, descubrimos un mundo que solamente al entender las raíces entendemos lo grande y lo amplio que es. Entonces, por eso decidí llamar... A ver... No, ¿por qué no se mueve? Ok. Por eso decidí llamar esta charla la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a través del mensaje de Jesús. Vamos a empezar con algo muy corto y es entender a dónde está Israel localizada, ¿está bien? Entonces, perdón. Entonces, esta es Jerusalén. Jesús casi que nunca estuvo en Jerusalén, más que nada todo el ministerio de Jesús se basa en el mar de Galilea, en el norte, y tenemos el Mediterráneo. Acá tenemos a Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Nuestros mejores amigos nos rodean de todos los lugares y nos quieren abrazar para que no tengamos frío. Para entender mejor la proporción de Israel, miren qué chiquitita es Israel. ¿Ven? Y esto es lo que nos rodea alrededor del mundo. Vamos a empezar con 10 minutos de hebreo. ¿Está bien? Vamos a entender, y eso tiene que ver con Jesús. Si queremos entender el nombre de Jesús, tenemos que entender que hay una promesa que nos lleva a la palabra Jesús. Por eso lo que quiero hacer ahora es repasar con ustedes qué significa la palabra Abraham, Isaac y Jacobo. Al hablar el español muchas veces dejamos de decir las palabras en forma correcta. Y ahora vamos a entender cómo se las dice en hebreo y a través de entender cómo se las dice en hebreo vamos a entender el mensaje hermoso que está escondido detrás de los nombres. Abraham, la promesa. En Génesis 12 dice, Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu hogar y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y bendeciré tu nombre, y bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra.
Leo mal el español, así que perdón. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. En Génesis 17 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchas naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Cuando leemos Abraham, todo muy lindo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios tiene que cambiarle el nombre? ¿Qué es esa letra? ¿Y por qué justo la meten en ese espacio del nombre? Perdón. Miren, Abraham está compuesto de dos letras, Av, Ram. Av significa padre en hebreo, Ram, superior. Quiere decir que la palabra Abraham es Av-Ram, que es padre superior. Ahora, padre superior puede ser simplemente una posición económica o política. ¿Cuántos reyes existieron y desaparecieron y ni sabemos su nombre? ¿Por qué? Porque el ser humano puede adquirir fuerza, pero sin intervención divina la memoria va a quitar esa fuerza y nadie no se va a recordar de esa persona. Si yo te quiero dar una promesa y yo quiero que seas de veras un padre superior, la intervención de Dios es obligatoria. Por eso en el momento que Dios va a elegir a Abraham ser el padre de la promesa, va a hacer un cambio y es la letra esta, la H, la quinta letra del abecedario que es la Hei. Nosotros cuando escribimos la palabra Dios no tenemos que escribir toda la palabra. Es suficiente escribir esa letra con un piquito arriba y ya escribiste la palabra Dios. En otras palabras, la quinta letra del abecedario no solamente es una letra que la utilizamos común, sino es también la letra de Dios. Y eso es exacto lo que les estoy diciendo. Poder económico viene y va. Poder espiritual queda para siempre. Entonces, el Padre va a quedar Padre. ¿Ven? Av es Padre. Pero Ram, que es la parte superior, va a ser superior no porque es un guerrero, un político o una persona rica, sino porque la letra de Dios está incorporada en la superioridad. Tu superioridad va a ser porque Dios te eligió a ser el padre de una gran nación. Por eso su nombre no va a ser llamado más Abraham, sino Abraham. Y esta es la bendición de Dios, la bendición que va a comenzar una cadena que va a terminar con la venida de Jesús. Luego, Abraham va a tener a su esposa Sara, que no puede quedarse embarazada, y el ángel le va a decir que va a tener un hijo. Y ella se mata de la risa, porque dice, tengo 90 años, con todo respeto, ya pasó mi tiempo, pero no hay nada imposible para Dios. Y 9 meses después llega, ¿cómo se llama? Isaac. ¿Y qué es Isaac? Primero que no se dice Isaac, se dice Itzhak. Esperen, este es el comienzo, después vamos a terminar frases completas. Entonces, Itzhak, lo que pasa es que Sara está tan vieja que el ángel le dice, vas a quedar embarazada. Entonces se mata de la risa, dice, ¿cómo me voy a quedar embarazada? Y sí, se queda embarazada. Y porque se rió, el nombre de su hijo va a ser Isaac o Itzhak. Y en hebreo, Tzahak es se rió. Entonces, lo que va a pasar es, tenemos esta palabra que es tzahak, ¿ven? Rió. Y esta letra pequeña que es la I es una letra flotante que es una bendición. Tenemos 2 letras espirituales en el hebreo. Tenemos la Hei, que es la quinta letra del abecedario, y tenemos la I, que es la bendición. Entonces tenemos bendición y presencia, ¿está bien? Son como 2 niveles espirituales. Entonces, Itzhak, como es simplemente un intermediario entre Abraham y Jacobo, Dios le va a dar simplemente la bendición. Y después que Isaac se casa con Rebeca, ¿qué van a tener? A Jacob. Y es un gemelo.
En Génesis 25, y salió el primero rubio y llamaron a su nombre Esaú, o en hebreo Esav. Y después salió su hermano, trabado de su mano el tobillo de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ahora, se pusieron a pensar, ya lo ven, entonces no hay sentido de preguntarles, pero primero que no se dice Jacob en hebreo, se dice Yaakov. ¿Está bien? Yaakov. Yaakov viene de la palabra akev, tobillo. ¿Está bien? Qué falta de creatividad de parte de la mamá que el hijo nazca y lo llame tobillo bendecido. Digo, por Dios, ¿no puede ser un poquito más creativa de llamar a tu hijo un tobillo bendecido? Y hasta uno puede pensar que es un poquito humillante, porque el tobillo es la parte más baja del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el rollo acá? ¿Por qué lo llama de esa manera? Pero saben, la moneda tiene dos lados y vos elegís cómo mirar la vida. Tobillo es la parte más baja del cuerpo, pero ¿cuánto tiempo pueden estar parados así? 10 segundos, 15, yo ya me estoy moviendo. Quiere decir que sin el tobillo no importa lo sano, lo fuerte, lo vital que seas, te caes. Quiere decir que el tobillo no es la parte más baja del cuerpo, es el fundamento de la estabilidad. En otras palabras, tobillos son raíces, fundamento. No importa qué edificio increíble vas a construir, si no tenés fundamentos sólidos, todo se cae. Esos son los pilares de la fe. ¿Ok? Entonces, Jacobo es raíz, fundamento bendecido. Pero fundamento es solamente la primera capa del crecimiento espiritual. Después que formaste esa formación, hay que seguir adelante. Y ahí llega el adelante. En Génesis 32 dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y les has vencido. Muchas veces le pregunto a la gente, ok, ¿por qué se llama Colombia Colombia? Por Colón, ¿verdad? Y cada país tiene su razón política, económica. Argentina es plata. Entonces, a veces le pregunto a la gente, ¿cuál es el significado de la palabra Israel? Y en diferente a otros países, la palabra Israel tiene una promesa que no tiene que ver con política. ¿Está bien? Eso que hoy se utiliza eso en otras formas, está bien. En 50 años va a haber un cuento completamente diferente. Israel es el nombre que Dios le da a Jacob y está compuesto de dos palabras. Primero que dice Israel y está compuesto de dos palabras, Yashar, que es directo, el Dios. Quiere decir que Jacob va a recibir la bendición doble de ser los pilares y la conexión directa a Dios. Y Jacob no solamente va a hacer la conexión directa a Dios, luego que planteó sus fundamentos bien en las raíces de los pilares de la fe, sino también va a tener la suerte de casarse con 4 mujeres. Y las 4 mujeres es 1 más 1, porque Lea trae a su sirvienta Zilfá y Raquel trae a su sirvienta Bilhá. Entonces, todas juntas van a darle 12 hijos y una nena que se llama Dina, que todos se olvidan. 10 de los hijos van a heredar la tierra prometida, 2 no. ¿Quién son? José, que se va a Egipto, y Leví, que van a ser los que van a servir el templo. Entonces, yo no puedo ser el que va a dar la descendencia de la herencia de la tierra prometida sin ser fundamento y conexión directa a Dios. Quiere decir que Israel no es nombre de tierra. Sí, Dios da tierra. Israel es una promesa a los hijos de Dios que van a heredar esta tierra a través de la bendición de Dios a Abraham. Esta va a ser la tierra de Israel y así va a ser la división de los hijos de Jacob e Israel, y esta división geográfica va a ser traducida al sumo sacerdote de Jerusalén, que tenía lo que llamamos efod, con 12 piedras preciosas que cada una representa a otra de las tribus. Quiero mostrarles un video de 20 segundos de cómo realmente el sumo sacerdote todos los días iba a prender el candelabro en el templo para dar la bendición de la paz sobre Jerusalén.
entonces, una de las preguntas que nos hacemos muchas veces, ¿cómo era Jesús? A mí me encanta ver las películas, rubio, ojos azules, 1,80 m, una nariz perfecta. ¿Cómo era Jesús? Primero que era bajito. Era más o menos así. Perdón que les arruino, ahora todas las chicas van a sacar los pósters de las habitaciones. Jesús era bajito, más o menos 1,50 m. El estilo de moda de los judíos de hace 2000 años no era pelo largo y no era barba larga. Era pelo cortito de no más de 2 centímetros y una barba tampoco de más de 2 centímetros. Se dice que Jesús no era lindo, tenía una nariz grande, pero que sus ojos se iluminaban en una luz que uno no podía evitar de ser deslumbrado por esa luz. Entonces, estos son estudios de National Geographic, yo no me lo inventé, y es basado sobre muchos estudios y también ropa, que la ropa a veces te dice la altura de la persona. Llegamos a entender a Jesús en el Galilea, ¿está bien? Les dije, Jesús casi nunca estuvo en Jerusalén, estuvo en el norte de Israel. Comenzó su ministerio a los 29, 30 años en Nazaret. Ahí la gente le dice, no hay profeta en su ciudad. Y va a pasar entre 2 años y medio o 3 en Capernaum. Contamos 2 Pascuas que celebra en Capernaum y la tercera la celebra en Jerusalén, más o menos una época de 3 años. Y en ese tiempo él va a quedarse en Capernaum, Magdala, donde viene María Magdalena, y Tiberias, que era la zona de los romanos, es un lago, pero antiguamente cada lugar de agua se lo llama mar. Y todo comienza en Caná de Galilea. Y ahora van a entender lo que les estaba diciendo antes, cómo es... no van a poder entender el mensaje si no entienden las raíces, y espero que lo entiendan después de esta parte. Entonces, en el mapa de Israel, ese es el Mediterráneo, el mar de Galilea, río Jordán, mar Muerto, ciudad de Jerusalén, y Jesús más que nada está en Caná de Galilea y en Nazaret, que en autobús quedan como a 20 minutos uno del otro. Entonces, vamos a empezar. Jesús va a manifestar su gloria en las bodas de Caná. Y cuando yo le pregunto a la gente qué pasó en la boda de Caná, ¡ay no, qué lindo que Jesús transformó agua en vino, qué hermoso! Bueno, ¿y para eso se molesta hacer un milagro? ¿Agua en vino? Eso me parece un poco, falta algo. Y esto es lo que falta. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, no hay más vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Habían ahí 6 tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Esta era la primera de sus señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum. Entonces, me está afectando 2.400 metros de altura. Entonces, lo que a mí me es importante destacar de este texto no es agua convertida en vino, que es el gozo y lo entiendo y lo acepto. Son 2 cosas completamente diferentes. Al tercer día se celebraron bodas en Caná de Galilea. 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos para sus ceremonias de purificación. Pregunta, ¿ok? ¿Por qué la boda fue al tercer día de la semana? Nosotros sabemos en qué día Jesús va a sanar la suegra de Pedro. Sabemos en qué día va a hacer este milagro. No sabemos. Muy poco sabemos días en cuál ocurren ciertas ocasiones, milagros, sanaciones. Y justo en la boda de Caná nos dicen claramente al tercer día de la semana.
¿Cuál es el tercer día de la semana? Esta duda es mala. El judío descansa el sábado. La semana comienza el domingo. Domingo, lunes, martes. Quiere decir que sabemos que la boda fue el martes. ¿Y por qué es tan importante saber que fue el martes? ¿Es realmente importante? Sí. Segunda pregunta. ¿Por qué es importante mencionar de qué material estaban hechas las tinajas de piedra? ¿Es importante si es cerámica, madera, vidrio? Sí. Para entender la importancia del tercer día al judío, tenemos que retroceder a Génesis. Y ahora les voy a explicar qué tiene que ver este versículo con el tercer día de la semana. Este es el tercer día de la creación. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca yerba que dé semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, yerba que da semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su espacio, y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. ¿Por qué el tercer día es importante? Porque el tercer día es el fundamento de la vida. ¿Qué va a pasar en el cuarto? Vienen los peces, en el quinto los animales, en el sexto el ser humano, el séptimo Dios descansa. Quiere decir que si el tercer día no va a ser creado a la perfección, entonces en la primer parte los peces van a secarse y los animales van a ahogarse. Y también si va a haber una separación perfecta entre agua y tierra, pero no van a ser sembrados los árboles correctos y las plantas correctas, los peces y los animales se van a morir de hambre. Quiere decir que si van a fijarse en Génesis, y los invito a leer ese capítulo luego, van a ver que todos los días, primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, Dios da una bendición, porque era bueno. Una, inclusive cuando Dios crea el ser humano hay solamente una bendición. El único día que Dios separa, examina, sigue, examina y bendice es el tercer día. Por eso en el judaísmo este día está considerado el día de la buena suerte, porque no solo Dios le da la doble bendición, sino es el día que es el fundamento de la vida. ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué vas a hacer después del matrimonio? ¿Ir a tomar un café? No, vas a tener hijos. Si ese matrimonio no es perfecto, no está fundado en los pilares de la fe frente a Dios, si ese fundamento de pareja no es perfecto, lo que va a pasar es que van a hacer vida a una casa rota. Por eso todos los judíos querían siempre casarse, y hasta hoy en día, al tercer día de la semana. Porque el tercer día, el que se inventó no te cases o embarques, es un ignorante. Porque no tiene ni la mínima idea de qué significa el tercer día de la semana. Y yo creo que discutir con la Biblia tenés que tener mucho coraje. Entonces, el tercer día es un día de doble suerte y es un fundamento de una nueva vida. ¿Quién es Jesús? Nuestra nueva vida. Quiere decir que no es por casualidad que Jesús decidió manifestar su gloria al tercer día de la semana. Cuando Jesús transformó agua en vino en una boda y al tercer día, está diciéndole a la gente dos cosas. Yo soy el nuevo tercer día de la semana, yo soy el nuevo Génesis espiritual y el que va a seguirme a mí va a recibir una nueva vida. Yo soy el nuevo casamiento de ustedes. Síganme y ese agua se va a transformar en un gozo inmenso de vino. El mejor vino se lo guarda al final. No te vas a emborrachar conmigo. Y ese es el significado de las bodas de Caná. No agua y vino, no. Yo soy el tercer día de la semana. Yo soy el nuevo Génesis espiritual y yo soy la nueva vida. Por eso Él decidió manifestar su gloria en una boda y justo en ese día. Bueno, pará, todavía recién empezamos.
Y pregunta número 2, había ahí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos. Eso quiere decir que Jesús realmente atendió una boda judía. ¿Está bien? Los judíos son muy estrictos al respecto de las leyes de la comida, lo que llamamos kosher o kasher. Las leyes de kosher, muy cortitos, son en Deuteronomio 14, dice, no coman ningún animal que muera por sí solo, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. No cocinen cabrito en la leche de su madre. Y en Levíticos 17, cuando algún israelí o extranjero que vive entre ustedes coma cualquier cosa de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo, porque la vida de todo ser vivo está en la sangre, como Hugo dijo. Entonces, el judío no puede comer ciertos animales que no tengan pezuñas, no puede comer ciertas aves, está muy dividido lo que podés comer y no podés mezclar leche con carne. Los que van a ir a Israel van a ver que en el desayuno no hay jamón, no hay ninguna carne, porque es lácteo. Y a la noche, cuando cenan, no hay ninguna carne y a la noche no hay ningún lácteo, porque hay una separación estricta entre carne y leche, inclusive las horas que tenés que separar entre carne y leche, y solamente en Israel pueden ver McDonald's kosher. Eso es único. Luego que manifestó su gloria declarando que Él es el nuevo tercer día de la semana, la nueva vida, se regresa a Caná de Galilea. Para ubicarse más o menos, esto sería Caná de Galilea hace 2000 años. Capernaum. Capernaum está al norte, pegada al mar de Galilea, y Jerusalén está como a 140 kilómetros, es lejos, ¿está bien? Y lo que va a pasar ahora es, luego que anuncio que yo soy el fundamento, que yo soy el comienzo, ahora, ¿cuál es la segunda parte? Camino, ¿verdad? Todo va avanzando, el mensaje va construyéndose, parte por parte. En Marcos 6, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, ese es un lugar desértico y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y los pueblos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 peces. Entonces mandó que la gente se siente por grupos sobre la hierba verde. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran. También repartió los 2 pescados entre todos. Y comieron todos, y los discípulos recogieron 12 canastos llenos de pan y de pescado. Y los que comieron eran 5,000, sin mujeres y niños. ¿Por qué este evento es tan importante? ¿Porque le dio de comer a la gente? No. No se olviden, Jesús habló 2 años y medio. 2 años y medio la gente lo sigue. Entonces, ¿todos los días la gente tiene hambre? No. Porque Capernaum, y van a ver los que van a ir a Israel, está todo muy cerca, es un lugar muy pequeño, entonces las aldeas, los pueblitos quedaban a 15, 20 minutos de caminar, y todos los días después que la gente terminaba de escuchar a Jesús, se iban a sus casas, y justo ese día Jesús dice, hoy no, hoy quiero que sea diferente, hoy yo les voy a dar de comer. Y los discípulos dicen, pará, hay 5,000 personas acá, ¿cómo les vamos a dar de comer a tantas personas? Y ahí va a ocurrir la multiplicación milagrosa. Y todos van a tener de comer, y van a quedar 12 canastos llenos de pez y pan. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿cuál es la belleza de este evento? ¿Por qué es tan especial? Hay unos que van a decir, porque Jesús tiene compasión de los hambrientos. Eso es obvio, porque menos tenés en la tierra, más tenés en el cielo. Ok, ¿Y qué más? El qué más está justo en esta frase. Quiero que piensen, y les recuerdo lo que les dije al principio, Jesús les habla a judíos.
Los judíos de hace 2000 años eran mucho más religiosos que los judíos de hoy. Los judíos de antiguamente, los niños ya a los 5 años estudiaban en la sinagoga a leer. A los 13 años tenían que ir al templo para demostrar que saben leer y entender la Biblia. La Biblia, el judaísmo es algo que el judío respiraba y sentía en una forma mucho más intensa que hoy en día. Para ellos, estos canastos es una luz roja. Antes de la luz roja, ¿saben cuál es el pez que se hizo el milagro? Obvio, está escrito. La tilapia. ¿Saben por qué? Porque no podemos comer todo tipo de frutos de mar. Está estrictamente escrito en Levíticos 11. Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, les será abominación. Quiere decir que shrimps, calamari, pulpo, todas esas cosas ricas que comen, los judíos no lo pueden comer. Son leyes de higiene, nadie no te viene a matar el apetito. Son leyes de higiene. Aquel entonces servicio veterinario no existe. Y yo tampoco entiendo mucho de leyes de higiene, pero yo sé que cuando alguien pesca, lo primero que hace es oler y ver si las escamas todas están brillosas y del mismo color, si no el pescado está enfermo. Entonces son leyes de protección. Cada cosa que está escrita en la Biblia tiene una razón. ¿No la entendemos? Porque todavía no llegamos a la respuesta, pero si está escrita ahí es porque tiene una razón. Entonces, cuando los judíos que siguieron a Jesús en la multiplicación de los panes y los peces se enfrentan a semejante evento, les prende una luz roja. Y esa luz es una multiplicación que el pueblo judío vive hasta hoy en día y es el maná del desierto del Sinaí. Les voy a leer esto y después les hago 5 puntitos que les van a quedar súper claros. En Éxodo 16, y dijo Moisés, esto es lo que Dios ha mandado, llená un canasto de él y guardalo para vuestras descendientes, a fin de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto a la tierra de Israel. Y en Éxodo 33 aseguré que esa tierra sería para sus descendientes, es tan rica que siempre hay abundancia de alimento. Traten de seguirme. ¿Sabían ahora? Moisés, Jesús, desierto del Sinaí, un lugar desértico fuera de la ciudad. El maná, la multiplicación de los panes y los peces. El establecimiento de los 12 tribus de Israel, 12 canastos llenos de restos de pan y pez. En otra palabra, la multiplicación de los panes y los peces no tiene absolutamente nada que ver con hambre físico. Es decirles algo completamente diferente de lo que nosotros, sin saber las raíces históricas judías, nos perdemos por absoluto. Y es, no solamente yo soy el tercer día de la semana, la nueva vida, sino el que me sigue a mí va a formar parte de los 12 nuevos tribus de Israel. Jesús les está ofreciendo formar parte de los 12 tribus espirituales. Yo pertenezco a los 12 tribus físicos. De hecho, la descendencia de mi familia, aunque no es tribu, es de los levitas. Ustedes forman parte de los 12 tribus espirituales. A veces le pregunto a la gente, ustedes nacieron en Colombia o en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Sus raíces físicas pertenecen al lugar que nacieron. Sus raíces espirituales pertenecen al lugar donde Jesús le dio la promesa al que lo siga, y es que ellos van a formar parte de los 12 tribus espirituales de Israel. ¿Hay acá alguien que se identifica con esa promesa? ¿Eso es todo? ¡Wow! La promesa de Dios es que el que va a seguirlo con los pasos de Jesús va a formar parte de los 12 tribus espirituales de Israel. Y al formar esa promesa de la abundancia, esa es la tierra que le va a esperar a los hebreos luego de cruzar el desierto.
es el himno. Y este es el Galilea de Jesús. Acá es donde Jesús va a estar 2 años y medio. Y el mar de Galilea. Y este es el río Jordán. Entonces, luego de decir, el que me va a seguir va a formar parte de los 12 tribus espirituales de Israel, llega un evento muy interesante, y es la transfiguración. En Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacob, y los llevó aparte a una montaña alta. Ahí se transfiguró enfrente de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír eso, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Qué pasa si le decís a alguien no digas? ¿Qué es la primera cosa que hace? Corre y dice. Y eso es exacto. Y este evento es muy interesante en comparación a las bodas de Caná y la multiplicación de los panes y los peces, porque en todo momento Jesús hace, Jesús toca, Jesús sana, Jesús resucita, pero siempre, hasta el último momento, de fuera, apariencia humana. ¿Lo pensaron? Siempre, nunca cambia. Ese es el único evento en la Biblia en cual está escrito en forma clara que Jesús va a cambiar su apariencia. Y en ese momento va a pasar algo muy interesante. Se le van a aparecer Moisés y Elías. Y mi pregunta es 2. ¿Por qué Moisés y Elías? Y la segunda, si yo soy uno de los discípulos y estoy frente a semejante evento, o que me desmayo, o que salgo corriendo, o que me quedo helada, o que le beso los pies, pero lo último que le digo es hagamos 3 carpas. Lo último que digo es hagamos camping. No va, no es una respuesta, no es una sugerencia. Y mi pregunta es ¿por qué? Obvio que no iban a hacer carpas. Esto es lo que llamamos respuesta simbólica. ¿Por qué Moisés y Elías? En Mateo 5 está escrito claramente: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra y ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Quién es el cumplimiento de la ley? Jesús. Quiere decir que no por casualidad se aparecen Moisés y Elías en ese evento. Lo que Jesús da es afirmación. Yo soy la respuesta. El tiempo se ha cumplido. La ley que representa a Moisés y el fervor de la fe que representa a Elías, yo soy la síntesis. ¿Pero soy profeta? No. ¿Y cómo la gente lo va a creer? Al ver su divinidad. Nosotros somos seres muy frágiles, muy básicos, muy mediocres en el cerebro. Si no vemos, no creemos. Entonces, sin esa iluminación divina, era muy fácil para los discípulos decir: Él es el nuevo profeta, Él es el seguidor de la línea profética de la Biblia. ¡Qué lindo! Pero no, Jesús no es otro profeta.
Y para que les quede a todos súper claro, Jesús dice, yo soy el cumplimiento de la ley, yo soy Dios. Y para que lo vean, acá lo tienen. A veces hay que ver para creer, y eso es inteligente, entender la fragilidad humana. ¿Y por qué 3 carpas? Esa es la respuesta. Jesús plantea una realidad, ahora toca que los discípulos respondan. ¿Y qué se esconde dentro de esa respuesta? Algo que para alguien que no es judío le va a parecer muy curioso, y son carpas. ¿Qué significa en el judaísmo carpa? Una fiesta. La fiesta de tabernáculos. ¿Y qué celebramos en la fiesta de tabernáculos? Que Moisés, a través de Dios, nos saca de la esclavitud a la libertad. Por una semana, más o menos entre septiembre y octubre, durante una semana los judíos practicantes van a dejar sus casas y van a vivir en una tienda para recordar la transición, que no siempre tuvimos la suerte de tener una casa física. Entonces, cuando los discípulos dicen, hagamos 3 carpas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, están diciendo, estamos dispuestos a seguirte, estamos dispuestos a dejar nuestras casas con nuestros problemas y seguirte en el camino espiritual que nos estás ofreciendo. Estas son las carpas que el judío tiene en su mentalidad. La transición del desierto del Sinaí, el éxodo, la fiesta de los tabernáculos. Y que hagan su santuario para mí, para que yo habite dentro de ellos. Durante 40 años los hebreos pasan el desierto, estacionados durante años en carpas, y acá está el santuario de Dios. Este es el monte de la transfiguración hoy. Hoy en día es una de las iglesias más lindas que existen en Israel. Y pueden ver, este es el Valle de Israel, donde la batalla de los últimos días de Armagedón va a ocurrir. Entonces, pararse acá, en el lugar de la transfiguración, mirando el valle profético, es un explosivo. Llegamos al bautismo de Jesús. Lean. Dale. El hebreo es hermoso. No les voy a hacer mal ahora, está bien, voy a hacer. No hay una experiencia más profunda, espiritual y completa que leer la Biblia en hebreo. Y la puedo leer también en inglés y también en español más o menos. Y puedo comparar. Se pierde. Digo, no los estoy ahora obligando a aprender el hebreo, les digo como hecho, que leer la Biblia en hebreo es completamente diferente. El judío se bautiza todo el tiempo y no puedes bautizarte en cualquier agua. El agua del bautismo es estrictamente agua corriendo que el hombre no tocó, agua viva. Quiere decir que el lago es prohibido. El único lugar que puedes bautizarte a través de la ley judía es mar y río. Y cuando te bautizas, la idea del bautismo es limpiarte externamente para enfrentar un hecho de Dios. Por ejemplo, ibas al templo de Jerusalén, tenías que bautizarte. Vas a comer, tenés que bautizarte las manos. Salís del baño, tenés que bautizarte las manos porque estuviste haciendo un hecho impuro. La mujer tiene menstruación, la sangre, ¿se acuerdan? Es prohibida en el judaísmo. Quiere decir que tiene que retirarse una semana de su marido, esperar una semana más hasta que más o menos es la ovulación, y ahí tiene que bautizarse y puede ser permitida para su hombre. Cuando la mujer tiene un hijo o una hija, tiene que apartarse del hombre entre 40 y 60 días, bautizarse y luego está permitida para su hombre. Quiere decir que el bautismo en el judaísmo es algo diario y la idea del bautismo es limpiar mi exterior para estar presente en algo que tiene que ver con Dios. Y cuando me bautizo, no simplemente me bautizo. Cada hecho en el judaísmo tiene una bendición. ¿Qué dije? Purificar, gracias, purificación. Pero el bautismo es la palabra judía de sumergirse en el agua. Sí, porque ahora voy a llegar al sentido siguiente. Y la idea es que cuando uno entra al agua tiene que sumergirse 3 veces en el agua y que nada te separe entre tu cuerpo y el contacto con el agua. Y cuando uno se
en el agua, dice esta bendición. Escuchen el hebreo, ¿está bien? Y luego les traduzco. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu al atvila. Ahora ustedes. Bendito tú, Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificó en sus mandamientos y nos ordenó el bautismo. Eso significa lo que uno tiene que decir en ese momento. Jesús, y esto es importante, ese es el mar de Galilea, ese es el norte, ¿está bien? Y ese es el río Jordán, y este es Jerusalén. Jesús va a dejar después de 2 años y medio Capernaum, va a cruzar el valle Jordán, porque de este lado son montañas y de este lado son montañas. Entonces el valle del Jordán es el valle donde corre el río Jordán, y en el último punto de agua corriendo que el hombre no tocó, Jesús va a bautizarse y va a subir purificado para visitar el templo de Jerusalén. Normalmente en Israel nos bautizamos en este lugar, porque acá el agua es corriendo y es limpia, y acá el agua está medio estancada y barro. Esta es esa parte. Esta es lo que llamamos Kaser el Yahud, que es la casa de los judíos, es un nombre antiguo, y esta es la zona geográfica exacta donde Jesús fue bautizado. Y el bautismo, yo creo que espiritualmente es uno de los eventos más lindos cuando se trata del bautismo judío, la venida de Jesús y el cambio espiritual del significado del bautismo. Fíjense, en Mateo 3, Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautice, pero Juan trató de contradecirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes por mí. Hagamos como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Qué es ese evento y por qué es tan clave para entender el cambio del significado del bautismo? Dijimos que si en el judaísmo el bautismo es externo para enfrentar un hecho o un lugar que tiene que ver con la presencia de Dios, la venida de Jesús va a cambiar. ¿Nunca se preguntaron por qué el cristiano, no importa la denominación ahora, no se bautiza todos los días? ¿Nunca se lo preguntaron? ¿Y por qué solamente 2 veces puntuales en la vida? Por el mensaje de Jesús. Básicamente lo que Jesús está diciendo ahora es algo que nos está preparando para Semana Santa. Quiere decir que el bautismo ocurre antes de la Pascua porque este evento nos está preparando para el cambio del significado de la Pascua. Es un paso antes del paso final. Y es decir, que si hasta este momento yo me tengo que bautizar lo de afuera para tocar, desde ahora la venida de Jesús va a cambiar ese significado a otro significado y es otra profundidad. Jesús nos va a bautizar el alma, el interior. Y ahí está el cambio fundamental entre el bautismo judío y el bautismo cristiano. Del bautismo externo al bautismo del alma. Quiere decir que yo voy a estar dentro de vos, vos vas a aceptarme con un alma purificada, no con un cuerpo purificado. Hay algo muy interesante entre Juan el Bautista y Jesús. No sé si se dieron cuenta que hay solamente 2 eventos en cual Juan el Bautista y Jesús están mencionados juntos. Puede ser que se encontraron otras veces, pero no está escrito. ¿Cuál es la primera? La visitación. ¿Y cuál es la segunda? El bautismo. A mí siempre me gusta preguntar, ¿cuál es el ingrediente en común entre esos 2 eventos? El agua. ¿Qué agua existe en la Magnificat? El agua del vientre. El agua del vientre que nos da vida física. El agua del río Jordán que nos da vida espiritual. El comienzo y el final. Y eso es, yo creo, es una cosa súper preciosa. Juan el Bautista
y Jesús se van a encontrar en el vientre, en agua que está hecha para dar y cultivar vida física. Y al final se van a encontrar en el río Jordán, en agua pura que el hombre no tocó, para darnos una nueva vida, la vida de nuestra alma. Hay una cosa interesante que Jesús lo va a tratar y es, dijimos primero, la Magnificat, el nacimiento de agua física, y Nicodemo, que Jesús aclara el cambio. Vamos a encontrarnos con uno de los eventos más dulces y es la Magnificat. En Lucas 1:39, a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Ahí está el comienzo y luego van a encontrar en el cierre, que es el final. Una de las aclaraciones que hace Jesús con respecto al bautismo es con Nicodemo, y es ¿qué significa realmente el bautismo del alma? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. ¿Se acuerdan la doble bendición del tercer día? La afirmación doble. De cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de nuevo, como el tercer día, de cierto te digo que el que no nace de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí nos queda bien claro el significado espiritual que Jesús nos entrega al cambiar el significado del bautismo. Y ahora estamos llegando a Jerusalén. Y no tiene pelo largo y barba. Y ahora empezamos la última parte y es Semana Santa. Pesaj. Semana Santa o la Pascua, lo decimos en hebreo, Pesaj. Y esta sería la escena que me gustaría que les quede grabada de la última cena. Y este es el templo que Jesús va a visitar. En este templo, Zacarías tenía su turno semanal. El monte Sión es el monte donde Jesús va a pedirle a uno de sus discípulos que encuentre un lugar para celebrar la Pascua. La fiesta de la Pascua en Lucas 22.
Luego llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id a preparar la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguílo a su casa. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que muera. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: toma esto y repartilo entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Yo quiero ahora enfocarme en el final de esta charla y es: ¿qué es el pan sin levadura? ¿Qué es el cordero de la Pascua? ¿Y por qué hay vino y pan en la mesa? Ok, entonces, pregunta número 1, ¿por qué se celebra la Pascua y qué significa? Número 2, ¿por qué se come pan sin levadura durante la semana de la Pascua? Y 3, ¿por qué había vino y pan en la mesa? La primera es: ¿por qué se celebra la Pascua? ¿Se acuerdan que los judíos estaban esclavizados en Egipto y querían salir y Paró no quería dejarlos ir? Entonces Moisés, el príncipe hebreo que fue criado en el palacio del faraón, descubre sus raíces y se acopla a los hebreos y sale a su defensa con la ayuda de Dios. Y en la primera plaga, segunda, tercera, quinta, hasta que el faraón no quiere dejar al pueblo ir y al final Dios dice en forma muy clara: esta misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran y pasaré sobre ellas. Así no los tocaré a ustedes ninguna plaga. En esa noche que Moisés le dice: ojo, o dejas mi gente ir o que vas a sufrir, Moisés le dice al pueblo de Israel: sacrifiquen un cordero y marquen las entradas a sus casas para que cuando el ángel de la muerte pase y mate a los primogénitos, va a pasar sobre o va a esquivar las casas. Pesaj en hebreo viene de la palabra pasaj, que es esquivó. Pascua viene de la palabra esquivar. El ángel esquivó las casas judías por esa mancha de sangre. Hoy en día van a ver en las entradas a las casas judías algo así. Inclusive si pasan en Bogotá por una sinagoga, van a ver que la entrada tiene una cosita así, y siempre en un ángulo, nunca derecho. Eso es lo que llamamos en hebreo mezuzá. Y la mezuzá es este cajoncito chiquitito, y adentro hay un rollo de cuero. Y hay ahí una de las bendiciones más importantes en el judaísmo, que es una bendición de protección, que es el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que luego les quiero hacer escuchar la canción, que es Dios, nuestro Dios, Dios es único, que es el exclamo absoluto de la entrega a un Dios, el Dios de la protección. Entonces, eso es el significado de la Pascua. ¿Y por qué se come el pan sin levadura, lo que llamamos en hebreo matzá? Que es como una galleta bien finita, porque dicen en Deuteronomio 16: no comerás la Pascua con pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Ahora entienden, esto es lo que la gente respira y vive en el tiempo de Jesús. No hay que explicarles o llamarlos al gimnasio moderno para explicarles, porque es su realidad. Ahora entienden lo importante de entender y saber las raíces, y para la gente le era súper claro esto. Y luego la última, que es la más importante: ¿por qué había vino y pan en la mesa?
Voy a comenzar con eso, que el vino y el pan son ingredientes claves en el judaísmo. Todos los viernes, antes de recibir el sábado, hay vino y pan en la mesa. En Pentecostés, en tabernáculos, en Año Nuevo, en la Pascua, hay vino y pan en la mesa. Ese es uno de los ingredientes claves de la bendición del ser humano al Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿podemos cultivar el vino? No. ¿Podemos cultivar el pan? No. ¿Qué cultivamos? El trigo. ¿Qué cultivamos? La uva. Quiere decir que a veces le pregunto a la gente, ¿por qué justo vino y pan? ¿Por qué no agua y manzanas? ¿Por qué Jesús no dio bendición del agua y las manzanas? La manzana del paraíso, el agua viva que el hombre no tocó. Puede ser muy lógico, ¿verdad? ¿Por qué justo dio bendición al vino y al pan? Primero, porque estaban en la mesa y tenían un propósito. No estaban ahí para disfrutar un buen vino y de un rico pan. No. Había vino y pan por una razón crítica y es lo que representa el vino y el pan en el judaísmo. Como les dije, yo no puedo cosechar vino y no puedo cosechar pan. Fíjense lo que la bendición judía dice y luego seguimos. Primero lo leo en hebreo y después les explico qué significa. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré pri hagefen. Bendito Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que creó el fruto de la uva. Luego, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam motzi lechem min haaretz. Bendito Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que sacó el pan de la tierra. Todos los viernes, todas las fiestas, todos momentos clave en el judaísmo, damos la bendición del vino y el pan agradeciendo algo muy interesante, la colaboración entre Dios y el ser humano. Dios me dio al tercer día semillas y árboles para que yo pueda comer. Le doy gracias a Dios por la creación. Le doy gracias a Dios que por creer en Él y seguirlo puedo cosechar. Pero fíjense algo interesante. Para recibir pan y vino necesitas un proceso. Cultivar, cosechar, aplastar, fermentar y recibís vino y pan. Y el proceso es el proceso por cual fueron elegidos esos dos ingredientes. El cambiar y fermentar significa en el judaísmo la colaboración entre Dios y el ser humano. Dios está ahí, yo estoy acá, colaboramos en la creación y te doy el agradecimiento. Y eso es lo que significa el vino y el pan en el judaísmo. Gracias Dios por darme la posibilidad de colaborar con tu creación. Quiero que tengan algo muy presente. Jesús tiene casi 33 años en este momento, ¿ok? Quise que 32 años, miles de veces dio la bendición del vino y el pan. No es la primera vez que vio el vino y el pan. No es la primera vez que celebra Pascua. Como rabí, como maestro, como hijo de Dios, 2 Pascuas en el Galilea. Hasta los 29 años celebrando con sus padres en Nazaret. ¿Ok? Esta es la tercera Pascua que él celebra. Quiere decir que tuvo muchas oportunidades de cambiar el significado del vino y el pan. Tuvo 2 oportunidades en el Galilea y no hizo nada. La Pascua se celebra fin de marzo a abril. Quiere decir que 2 Pascuas nunca tocó el significado. Todos los viernes y 1.000.000 de veces que tuvo oportunidades dio la bendición del vino y el pan y nunca cambió el significado del vino y el pan. Y esta vez va a cambiar el significado de la Pascua y va a cambiar el significado del vino y el pan. ¿Y cuál es ese cambio tan crítico? Lo que Jesús nos dice. Acá, un segundo. En esta parte. Un segundo, me pasé, perdón. En esta parte que dice, mi cuerpo, mi sangre. En otras palabras, lo que Jesús dice es algo muy simple y hermoso. Si hasta ahora dimos la bendición para conmemorizar la colaboración, Dios está ahí y el ser humano está acá. Mi llegada, mi sacrificio, mi sangre va a transformar
esa bendición de colaboración a una unión absoluta. Por eso es la sangre y el cuerpo. No más Dios ahí y yo estoy acá, de ahora Dios habita dentro de mí. ¿Ahora entienden por qué Jesús cambia el significado del bautismo? De un bautismo externo a un bautismo interno, de una colaboración a una unión. Quiere decir que para recibir a Jesús en tu alma tiene que estar bautizada en su nombre. Y en ese momento Jesús no solamente nos dice que Él va a habitar dentro de nosotros luego que lo aceptemos, sino dice algo muy lindo. Yo soy el nuevo Cordero de la Pascua. Yo soy esa marca de sangre sobre las vidas de ustedes. Al igual que los hebreos marcaron sus casas con esa mancha de sangre, mi crucifixión va a ser la nueva sangre de protección sobre sus vidas. Yo soy la nueva Pascua. Yo soy el cambio del significado del vino y el pan. Y yo creo que al entender eso, uno entiende a más profundidad el significado de algo tan clave que uno lo vivía durante tantos años y después viene Jesús y nos cambia todo. Es lo que llamamos la relación íntima. Luego, escuchen esto. El Shema Israel es lo que los judíos dijeron el día que Jesús fue crucificado, porque luego de cumplir el mensaje verbal, llegó el tiempo de cumplir el mensaje, que es nuestra sangre de protección. Y cuando Jesús fue crucificado, los que lo rodearon dijeron una frase: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y en Lucas 24 dice: porque buscan ustedes entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos del hombre, los hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Eso es todo. Okay.